diseminados a lo largo de las comunas y en algunas ciudades de nuestro país. Felicitaciones a los fieles de la tierra que han perseverado ya permanentemente sintonizando en estas reflexiones, y también una cordial bienvenida a quienes se están agregando a estas reflexiones en red. Pues bien, esta noche vamos a estar focalizados en un acontecimiento ocurrido allí en la ciudad de Éfeso, en lo que es Turquía contemporánea. Y si tiene usted una Biblia allí, busque y tenga abierto en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o Actos del Espíritu Santo, como suele llamarse también este libro, y en Deuteronomio capítulo 18. Pero comenzaremos por Hechos en el 19, y ustedes saben que el apóstol San Pablo fue el misionero a los gentiles. Se le conoce así porque su labor, su misión dentro de los inicios del cristianismo fue llevar las buenas noticias de Cristo al pueblo pagano, a la gente que no era judío de raza, ni que eran tampoco prosélitos, vale decir, no se habían convertido. Y él realizó 3 notables viajes misioneros, comenzando de la ciudad de Antioquía de Siria. Siria, ese país que hoy está en esa guerra civil tan prolongada, precisamente fue la cuna de la labor misionera mundial. Allí, de ese mismo lugar, hace 2000 años, zarpó con imposición de manos y encomendado por el Espíritu Santo y la Iglesia a Pablo como misionero en esta tarea. Ahí está la ruta, no la vamos a seguir en esta oportunidad, y después pasó a un segundo viaje, también saliendo del mismo lugar, de Antioquía, porque iba y volvía hasta Antioquía de Siria. Ahora se fue, ustedes pueden seguir el mapa ahí en la pantalla, se fue más por el norte, pasó por Tarso, su tierra natal, siguió por el norte y hasta que llegó al puerto de Troas, donde tuvo la visión macedónica. Ellos querían seguir más al norte todavía, quizás llegar a lo que es hoy día Estambul, esa parte, ¿no? Pero el Espíritu Santo no se los permitió, quizás no estaba fértil el terreno espiritual allí, y vino el llamado macedónico, y entonces eso lo entendieron como tenían que ir a la península de Macedonia, vale decir Grecia o península helénica. Y ahí entonces llegan a Tesalónica, y después están en Corinto, en Atenas, y al final se vuelve a embarcar para retornar cruzando el mar Egeo, y llega por primera vez a la ciudad que nos ocupa en este lugar, en esta ocasión, que es la ciudad de Éfeso. Está allí un tiempo y viaja nuevamente a su lugar, al centro, en esta vez a Cesarea, porque quería pasar en Jerusalén la festividad. Y el tercer viaje misionero, entonces es el que en esta ocasión vamos a situarnos, ahí en la ciudad de Éfeso, donde él está radicado. Así que vamos a dar lectura a lo que aconteció allí, San Pablo, al llegar a esa ciudad de Éfeso, que hasta el día de hoy es un lugar turístico donde hay muchos vestigios de la cultura antigua romana por las mismas calles donde pasó San Pablo, y que también secular e históricamente se le reconoce lo fidedigno, lo auténtico, lo genuino que eso fue. Tendríamos que decir que el mundo estaba preparado para el Evangelio, o en otras palabras, que Dios preparó el mundo para que el Evangelio tuviese su llegada. En primer lugar, a través de las guerras helénicas de Alejandro Magno, internacionalizó un idioma que sea genérico, como fue el griego, para que hubiese un lenguaje común. En segundo lugar, las carreteras, los ingenieros romanos construyeron grandes acueductos en un progreso de ingeniería hidráulica, pero también una red de carreteras de piedra que fueron conectando Oriente con Occidente,
Muchas de esos vestigios aún permanecen hasta el día de hoy, como el que estamos viendo en esta ocasión. Es decir, no cabe ninguna duda que San Pablo caminó sobre las piedras que ustedes están viendo allí. Así que estaba todo preparado. Él ya había formado una iglesia allí en su segundo viaje, y ahora venía nuevamente y nos da cuenta la Escritura, lo que ustedes ahí no vamos a leer del comienzo, sino que un poquito más avanzado. Dice: entrando Pablo en la sinagoga. La estrategia que tenía el apóstol para evangelizar en esos lugares nuevos, desconocidos, era a través de la cuna, del centro de creyentes que eran los judíos, que conocían todo el Antiguo Testamento, y entonces siempre llegaba e iba a la sinagoga. Y no le iba muy bien. Él habló con denuedo por espacio de 3 meses. Pero pasaron los 3 meses. Probablemente cuando él ya estaba hablando de la santidad de vida, que había que dejar la idolatría, que había que acostumbrarse, o sea, ajustarse a los patrones divinos, empezó el rechazo, el cuestionamiento. Discutía. El verbo griego que aparece aquí de discutir no es agarrarse a gritos, es argumentar, ¿cierto? La discusión dialéctica típica era la argumentación que estaban dando para demostrar por qué razón el politeísmo, que era muy común en aquella época, era un error, una superstición, y dar a conocer la existencia de un Dios único y verdadero. Y persuadiendo con mucho amor sobre el reino de Dios. Endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mire, si parece que nos está hablando hoy. ¿Cuánta gente que no quiere aceptar los principios de Cristo maldice el cristianismo peyorativamente, a veces tomándose de los defectos de las iglesias, de las personas, pero terminan maldiciendo el camino del Señor? Y además, delante de la multitud, con desprestigios a diestra y a siniestra, y hoy día de forma pública, a veces por todas redes sociales, televisión. Así que eso que muchas veces se vive, piensen ustedes que en este instante hay mártires del cristianismo en países donde solo por el hecho de ser cristiano la gente hoy, siglo XXI, está muriendo. Así que algo muy contemporáneo. Se apartó Pablo de ellos, no quiso más controversia. Mire, ustedes maldicen, los dejó allí, se apartó, separó a los discípulos, los sacó de este foco de herejía, de maldición, de carnalidad, de pecado, los sacó, y discutiendo cada día, argumentando en la escuela de un llamado tirano. Tirano no es tirano como entendemos hoy día de autoritario, sino quiere ser el nombre de una persona en una academia, en la academia de tal persona que era un filósofo, este tirano, y allí él prestaría los aposentos, quizás se había convertido, y estaba entonces en esta, facilitando para poder dar a conocer el Evangelio. Ahí continuó por espacio de 2 años completos, de manera que todos los que habitaban en Asia, miren el impacto, y quiera el Señor que esta palabra hoy día impartida desde aquí, de las laderas de los curros, de este bendito hogar, de esta capilla que ha sido levantada precisamente para esto, se disemine por toda nuestra patria, a través de la televisión, a través de que usted nos escucha, y se rompan las fronteras culturales, sociales, eclesiásticas, y podamos centrarnos en la verdad de Cristo. Bueno, San Pablo desde allí, con ese grupo pequeño de discípulos, dice que nos testifica que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios, avalaba el ministerio del apóstol con señales, portentos y milagros por la mano de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños, un pañuelo, una chaqueta, una túnica del apóstol que se ponía, y solo por tocarla Dios obraba. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que extendió la mano y tocó la túnica de Jesús, y salió virtud de él, y sanó una enfermedad, un flujo de sangre de 12 años. Bueno, aquí ni siquiera era la ropa que él vestía. Dios quería avalar el ministerio de él, que aún una ropa que él había tocado, vestido, a través de esa el Señor hacía la obra. Y mire lo que ocurría.
enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tiene que ver con lo que viene a continuación, cómo los espíritus malos de demonios salen, y oramos en esta hora que todo espíritu de maldición, todo espíritu de crítica, de cuestionamiento, de carnalidad, de ofuscación en contra del Evangelio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que la palabra de Cristo que se está enseñando también traiga hoy día bendición, libertad, liberación a personas que pueden estar atadas por causa de su ignorancia o de su pecado. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes, mire, siempre están los impostores, los pseudo-cristianos, los falsos discípulos, los falsos hermanos que andan por allí y que como no tenemos la facultad de conocer los corazones. Pero aquí dice que habían algunos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, tratando de echarlos fuera. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, que era un judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero mire, respondiendo el espíritu malo, le dijo: a ustedes no los conozco. A veces la gente quisiera, cuando hay pseudo cristianos, cuando no hay un corazón íntegro, cuando alguien quiere hacer ministrar de las cosas santas de Dios sin un corazón preparado, entonces tenga cuidado. Mire el ejemplo que pasó acá. Dice que no lo reconoció, sin embargo, a San Pablo lo reconoció cuando él decía: en la autoridad, en el nombre del Señor Jesús, te ato, te echo fuera. Entonces el espíritu malo, porque ustedes han escuchado que los espíritus malos se sujetan y obedecen al nombre del Señor Jesús. El hombre obcecadamente puede ser más desobediente muchas veces porque no quiere reconocer su delito y su pecado que los demonios. Los demonios se sujetan al nombre de Cristo Jesús. Y entonces estos impostores querían hacer lo mismo, y ese demonio no lo reconoció, se dio cuenta: ¿y tú quién eres que te metes acá? ¿Cómo sería ese, para ponerlo en un lenguaje coloquial? Y dice que ese solo hombre contra 7 no pudieron y tuvieron que huir estos impostores desnudos, porque la fuerza que desató ese demonio fue tremenda. Y entonces dice que esto fue notorio en todos los que habitaban Éfeso. El impacto del cristianismo era tal que toda la ciudad quedó conmovida, tanto por los milagros de sanidad que se hacían, como por estos demonios que eran libertados a través del ministerio de estos misioneros. Y muchos de los que habían venido, venían, alabado sea el Señor. Muchos de los que habían creído venían a esta comunión de los santos, venían a esta naciente congregación, confesando y dando cuenta de sus hechos. Lo primero que hacían era confesar sus delitos, sus transgresiones, sus pecados. Y mire, estamos hablando aquí de una confesión pública. Y a veces uno sabe, por ejemplo, cuando a través de los ministerios benditos de encuentro matrimonial, se sabe por el entorno de que alguien viene en adulterio. Bueno, hay una confesión cuando la gente lo reconoce, y ahí está la restauración, la sanidad, el perdón. Y aquí se confesaron distintos tipos de delitos, de transgresiones, dando cuenta de sus actividades. Allí tenemos de fondo un anfiteatro romano de la época de San Pablo, que probablemente él estuvo allí, predicó allí, conversó con gente, en fin, en esa oportunidad. Y aquí está lo central que deriva de todo este anticipo de señales tan poderosas. De la misma manera, los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Y la cuenta de su precio, empezaron a calcular cuánto costaba cada uno de los libros,
en ese tiempo no había imprenta, cada libro era carísimo, y fueron 50.000 piezas de plata. Los estudiosos han calculado que eso corresponde al salario de 10 jornaleros por 10 años. Si usted piensa que el jornal mínimo, hablemos del jornal mínimo, son 250.000 pesos, multiplíquelo por 10, son 2,5 millones. ¿Ah? Y eso multiplíquelo por 10 años, no, por 12, 12 meses, y por 10 años, y llegamos a una cantidad, usted que buen matemático ya calculó allí, la enorme cantidad de, significan más de 30 millones de pesos, los que en ese instante, solo por los libros, y la gente podría haber vendido los libros, pero no podía profitar y usufructuar, no querían el propósito de la venta de los libros. Primero, una señal profunda de arrepentimiento, que el Señor Jesús, cuando uno le acepta como Señor de la vida, se santifica, se consagra, entonces muchas formas de pensamiento, muchas acciones, actitudes, amistades, patrones de conducta, modelos de cosmovisión cambian radicalmente. Y uno distingue lo que es bueno de malo. Y entonces rompe con el pasado, por eso se habla del nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, testificando de eso, era que traían estos libros y los quemaban delante de todos, para que así también este ejemplo se imitara. Y mire la conclusión. Tome nota usted que escucha. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La iglesia se multiplicaba en un mundo diferente. Mire, hemos estado estudiando desde hace bastante tiempo las equivalencias entre la cultura grecorromana y la cultura contemporánea. Era muy semejante en el relativismo, en la proliferación de hedonismo, de sexualismo, de carnalidad, de sensorialidad. Muchas de las circunstancias o de la filosofía imperante hoy día en el siglo. Y la única forma de crecer en Cristo, las iglesias, las personas, las familias, las congregaciones, es quemando los libros, como se dice en un lenguaje, quemando las naves. No vuelvo al mundo, no vuelvo atrás, no vuelvo a Egipto. Ese es el ejemplo que se está dando, sino que quemo, como veíamos en el otro pasaje el domingo, ¿no? Todos mis logros, mis éxitos, mi forma de pensar del pasado, las considero basura, decía el apóstol San Pablo, por ganar a Cristo, y me extiendo hacia lo porvenir. Crecía poderosamente la palabra del Señor, la iglesia. Y dice, los que habían hecho la magia. Ahora alguien podría pensar que la magia, bueno, yo no he hecho nunca magia, puede decir uno. Saben que este término es mucho más amplio de lo que usted hoy día podría pensar. Y yo le aseguro que muchas de las personas que están escuchando han practicado magia, quizás sin saberlo, que es el calificativo que se encuentra aquí en el griego original, o el tipo de libros que quemaron. Vamos a la definición que nos da la Real Academia sobre magia. Es el arte o la ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres inimaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Cuando se quiere, con actos, con palabras, a través de ciencias ocultas, generar acciones sobrenaturales, algo que no es la ley natural. Habla también de encanto. El encanto es la seducción. Y a través de la magia, con todos sus derivados, los demonios, el adversario de tu vida, el que quiere tu destrucción, el falsificador, te seduce a través de la falsa espiritualidad y de los poderes sobrenaturales que operan en estas fuerzas del mal. Ese es el peligro, y por eso esta actitud tan radical de quemarlos y de deshacerse de ellos. Encanto, hechizo o atractivo de alguien. Satanás se disfraza como ángel de luz, y a veces es difícil distinguirlo. Agorero,
que adivina por agüeros. ¿Qué es lo que es un agüero? Es una práctica de adivinación muy acostumbrada en aquellos tiempos por pueblos y naciones enteras supersticiosas. Por ejemplo, el canto de un ave, o un ladrido de un perro, o circunstancias numéricas, la numerología, y le van atribuyendo cosas que no tienen ninguna trascendencia y van engañando a la persona, persuadiéndola de falsos caminos, ¿cierto? Esos son los agoreros, y dando presagios sobre la vida futura de ellos. Entonces, volvamos a la cita que hasta la fecha considero una de las más clásicas y que se encuentra allí en Deuteronomio, al comienzo, donde están las instrucciones primarias que Dios le dio a su pueblo. Y en el capítulo 18, del verso 9 en adelante, le dice al pueblo: mira, cuando tú entres a la tierra que te voy a dar, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La magia, la hechicería, el encanto, la seducción se aprende. Uno puede ser seducido por ella. Dice, no aprenderás, no practicarás estas cosas. No sea hallado en ti, habla del pueblo, la iglesia, la congregación, la familia, tú como patriarca, matriarca, abuelo, lo que sea, en tu propia familia, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Claro, ninguno de ustedes me va a decir, mire, ¿cómo vamos a ir a inmolar un hijo? Eso era para los tiempos antiguos, pero inmediatamente el Espíritu Santo toque tu corazón, inmediatamente, que habla de algo tan dramático que yo sé que usted hoy se escandaliza por ese hecho, aunque hemos tenido hoy día, en Chile no hace mucho tiempo, todo todavía está en juicio, ahí lo que pasó con un parricidio de inmolación de un niño recién nacido, quizás como hecho aislado, pero produce igual pánico. Pero en acto inmediato dice, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Te has visto la suerte alguna vez? ¿Has practicado la cartomancia o la quiromancia? La cartomancia, verte la suerte por los dedos, por las huellas de las manos. Eso es lo que tienes que quemar en esta hora. Si lo has hecho alguna vez, tienes que renunciar a aquello. O a través de otras acciones de los naipes, la cartomancia, la quiromancia, por las manos o por las cartas. Al respecto, de tira las cartas y cómo caen las cartas, o salen unas de 3 o un 12 o un 10, en fin, que atribuye ciertas situaciones. Esa es la magia de la cual habla, esa es la prohibición que da Dios a practicar estas cosas. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y ahí tenemos dentro de lo que es consultar a los muertos todo el espectro amplio del espiritismo, del curandarismo, de la sanación a distancia. La cultura africana, pagana, era muy dada, y por eso que en Brasil, en un sincretismo religioso entre culturas africanas que llegaron allí, más las culturas antiguas, indígenas, nativas de Latinoamérica, han generado un gran movimiento espiritualista que tiene resultados. Tenga cuidado. Alguien puede estar escuchando y que ya diga, sí, yo me sané de un cáncer a través de estos espíritus. Cuidado. Si así ha sido, mucho cuidado, renuncia ahora. Por eso hemos traído este tema delicado, difícil, a veces duro para personas de comprender, pero profundamente importantísimo para la libertad de la vida de las personas que han practicado estas cosas. ¿Y por qué razón? Dice que esto es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Y créame que estamos pasando muy rápidamente y muy someramente en una larga lista de derivados que están contenidos en lo que se encierra Deuteronomio 18, 9 y 10. Mucho más de lo que parece,
con unas expresiones contemporáneas con otros nombres. Y fíjese que le da una razón que mucha gente se pregunta. Mire, yo he escuchado que algunos dicen, mire, el Dios, y perdónenme que lo diga así, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es genocida. Mire esa palabra tan brutal como maldicen los ignorantes a veces, inocentes o por desconocimiento, porque ve tantas muertes. Y aquí le da a esta nación la quema de libros, la quema del pasado, va simbólicamente en este mismo hecho. Estas naciones que habitaban en Canaán, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, todos ellos practicaban la inmolación de niños, la adivinación, la hechicería, las perversiones sexuales, la zoofilia, todo aquello. La arqueología da cuenta. Y por esta razón, los hechos de esta tierra no son dignos de vivir ahí en esa tierra, y se la da al pueblo de Dios para que se constituya como tal. Así que, amado, oramos para que en tu familia, con amor, con poder de lo alto, con entendimiento de la palabra, tú empieces primero con tu propia vida a revisar si has tenido este tipo de acciones o prácticas, a renunciar a ellas y con mucho amor y firmeza persuadir para que entonces eso sea erradicado completamente de la familia. Quiero decirles que con respecto a esto de las señales engañosas, el Señor Jesucristo el día martes, 3 días antes de ser crucificado, los discípulos le preguntaron qué señales habrá de su venida y del fin del mundo. Y dentro de estas señales, Él dijo, mire, se van a levantar falsos cristos. Se va a levantar un fulano, cualquier minuto de la historia futura, lo está diciendo ahí, que va a decir, yo soy el Cristo. Y no uno, sino que varios. Ya se han levantado en estos 2000 años algunos con esa falacia de argumentar eso. Falsos cristos y falsos profetas. Los falsos profetas incluso han fundado religiones pseudocristianas. Hoy día existen varias que tienen un profeta que dice que Cristo no reveló todo, que dejó cosas inconclusas y que entonces Él trae revelación posterior. Obviamente una herejía. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuche y tome nota y véanlo en la pantalla. Harán grandes señales y prodigios, de tal magnitud las señales y prodigios, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, cristiano que escuchas, persona que estás atendiendo, cuidado, que la seducción del diablo, que la filosofía de este mundo relativista, secularista del siglo XXI, este mundo que ha regresado al greco-romanismo, en su filosofía y en su planteamiento, no te seduzca, porque aún a los escogidos tratarán de engañar. Y si vamos a Apocalipsis en el capítulo 13, vamos a encontrar que el falso profeta y la bestia, y esto es tremendo, miren lo que dice en el 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, lo que no pudieron los profetas de Baal cuando estaba Elías. Ahora, en el futuro, en medio de Apocalipsis, va a descender fuego del cielo. Falso fuego. La Biblia habla de los fuegos extraños, que no son de Dios. Fuegos extraños descenderán y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido, todo bajo el control soberano de Dios. Se prueban los corazones, si la gente es débil y se desvirtúa, se va para allá, ya está la prueba en los corazones, ¿no? Y se le permitió, mire, escuche, infundir aliento a la imagen de la bestia. Un trozo de madera bien esculpido que esté, ni los mejores escultores, es yeso, es mármol, es piedra, es barro. Tienen oídos y no escuchan, boca y no hablan, ojos y no ven. Pero en los tiempos venideros, el portento de las señales milagrosas engañadoras
que Dios permite por algún motivo, harán que esa imagen de la bestia que aparece allí en Apocalipsis, aún dice aquí con claridad que le infunde aliento. O sea, como si, y que la imagen hablase. Va a hablar esa imagen. Piensen en otra cosa que quizás le es más cercana a ustedes. Todos conocen las 10 plagas de Egipto. Y dentro de las 10 plagas, las tres primeras plagas, los hechiceros, los magos, estas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que tienen cierto poder controlado, pudieron la vara que tenía Aarón, pescar una vara semejante y se transformó en serpiente. Hicieron teñir de sangre las aguas del Nilo y hicieron lo mismo. Vino la plaga de las ranas y ellos no sé cómo lo habrán hecho, pero hicieron la plaga de las ranas. Pero a la cuarta, ya con los piojos, no fueron capaces. Ya eso no pudo. Entonces llegó un límite. Y entonces los propios hechiceros del faraón dijeron, esto es dedo de Dios. Nosotros llegamos aquí. Aquí está algo que nos sobrepasa, que nos supera. Con esto les quiero demostrar, solo con algunos textos de muchos otros, de que el poder engañoso a través de todas estas artes ocultas, mágicas, pseudoespirituales, seducen al corazón del hombre. Y hoy, siglo XXI, estos temas hay que tratarlos en profundidad, porque si no tenemos el valor, el coraje, el poder del Espíritu Santo que imploramos en esta hora, que a medida que se imparte esta palabra, la gente solo por el hecho de conocer vaya siendo desatada de esas ligaduras de impiedad que por haber practicado estas acciones o actividades en su vida pasada estén influyéndole. Pero hay otra muy importante que tiene que ver con los horóscopos y la astrología. En Segunda de Reyes dice los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Ahí está hablando de los signos del zodíaco. Hasta periódicos, hoy día revistas, le dan secciones, gente dice, soy Libra, soy Sagitario, no lo digan más, es una vergüenza que usted cristiano esté diciendo que yo soy de Escorpio, soy Sagitario. Si usted lo está diciendo, discúlpeme, con amor se lo digo, es un ignorante, en el buen sentido de la palabra, no lo quiero ofender, en el buen sentido, ignorante es la persona que ignora, de aquí en adelante usted ya tiene conocimiento y no puede identificarse con esta falacia caldea, babilónica, antigua, que fue desenmascarada por la revelación de Cristo y que hoy día es tan común. Mire, es tan grave que el juicio de Babilonia, caldeo, de ahí proviene toda la astrología, era tal que cuando vino el juicio, dice aquí en Isaías 47, verso 14, comparezcan ahora, dice, ¿cierto? A ver, sálvente ahora, porque estaban en aflicción toda Babilonia, ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hay un claro, específico, concreto desenmascaramiento de todo lo que es la astrología y el horóscopo. Así que mucho cuidado con estas situaciones. Y mire, algunas prácticas ilícitas, espiritismo, la tabla Ouija, el tarot, ya dijimos la cartomancia, la quiromancia, suerte por cartas, por mano, los conjuros, encantamientos, la carta zodiacal, libros ocultistas, el I Ching, viajes astrales, adivinación, magia, hechicería, hipnosis y tantas otras cosas. Aquí estamos dando solo una lista muy sintética, muy somera de lo que podríamos ahondar. Y yo le aseguro que muchos de ustedes en esta hora están reconociendo, venga a Cristo confesando esta realidad, el Espíritu Santo le recuerde las prácticas, quizás en ignorancia, en inocencia, pero arrepiéntase de ellas, queme esos libros, renuncie a estas acciones o actividades que en una vida antes del Señor usted podría haber estado practicando. Y mire, quiero concluir a modo de ejemplo, en la historia de Israel, ya cuando eran un reino,
Hay 4 grandes reformas políticas, pero son reformas espirituales primero, que abarcan toda la nación. Y son muy pocas las personas y muy poco se predica de esto, pero bueno, eso yo considero que es muy valioso, entender una reforma general de toda la nación. Qué hermoso sería que en Chile hubiese no solamente una reforma tributaria, una reforma de educación, una reforma que dé a la salud, que haga justicia, en fin, que haya igualdad de oportunidades, equidad. Qué hermoso que haya una revolución, una reforma espiritual y que Chile vuelva los ojos al cielo y reconozca que majestuosa es la blanca montaña que nos dio por baluarte el Señor, argumentando, ¿cierto?, invocando lo que quedó sellado en nuestra canción nacional. Bueno, 4 grandes reformas, se las voy a nombrar, pero decir que en estas reformas, por ejemplo, el rey Asa, que vivió ahí el año 900, que gobernó entre el año 870 y 911 a.C., él quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, que eran las 2 únicas tribus que pertenecían. Recorrió ciudad por ciudad y fue sacando todos estos ídolos abominables, a Astoreta, a Baal, a los hechiceros, adivinaciones y la multiplicidad de dioses cananeos, asirios, que poblaban la cultura, la imaginación y que desviaban del sol. Miren, hizo algo tan delicado que yo pienso con mucho amor, pero con mucha firmeza. Su madre, su propia madre, mire qué doloroso, pero eso habla de la consagración de este rey Asa. Su madre había levantado ídolos a la diosa Acera, que era, y él mismo le impidió por él. Hizo 2 cosas. Primero, no pudo la madre cumplir su rol de reina madre. ¿Por qué? Porque era un gobierno teocrático. Es como si usted pone a cantar en el coro o se pone a ministrar de la palabra a un hombre que está reconocidamente en pecado, públicamente. Es una inconsecuencia, para que lo entienda. A su propia madre no pudo ejercer como reina madre. Y además, pescó la imagen, la quemó, lo quemó y lo echó en pedazos chiquititos como ceniza al torrente de Cedrón. Y junto con hacer esa quema, esa destrucción de lo que representa la idolatría, la vida pasada, el engaño, reparó el altar del Señor. Y eso quisiéramos que en cada hogar se repare. Al Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, en la casa, en la cocina, en el living, en el diálogo con el cónyuge, con los niños, con la suegra, con el nuero, con la nuera, en el trabajo, con el yerno, en todas partes. El altar, la iglesia viviente en todas las horas. La otra reforma que hay después, al poco andar de Asa, es con Josafat. Pero también hizo lo mismo. ¿Qué hizo Josafat? Enseñó en Judá teniendo consigo el libro de la ley. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Fueron a San Bernardo, fueron a Colina, fueron a Concepción, recorrieron, pasaron por Rancagua, por San Fernando, por Pichilemu, Santa Cruz, se fueron al norte, llegaron a Calama, llegaron hasta Coyhaique, que no hubo parte de lo que constituía ese pueblo que entonces le predicaban, enseñaban la palabra de Dios y no fueron, y también entonces quitando del corazón todas estas cosas. La reforma de Ezequías, lo mismo, quitó de los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos incluso la serpiente de bronce que había levantado. Ahí le vemos destruyendo un tótem y el rey atrás y la gente destruyendo esos tótems que habían levantado a los falsos dioses, poniendo esperanza en el pueblo. Y la reforma bendita que quizá usted ya más conoce, del rey Josías, cuando el libro de la ley estaba perdido y él se encuentra con el libro de la ley y rasga vestido. Pero él, ¿qué es lo que hace? Sacó de los lugares altos en toda la ciudad de Judá y Jerusalén los que quemaban a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, ¿cierto? Dentro de su reforma espiritual nacional, y tomó estas medidas. Y muy bien me recordaba uno de ustedes, mientras preparaba yo este tema, que el propio Moisés,
cuando vuelve y ve a su pueblo allí, con el becerro de oro, ¿cierto? Después de los 40 días, él pescó, dice, tomó el objeto de vuestro pecado, ese becerro de oro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo desmenuzó, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y echó el polvo en el arroyo que descendía, para que desaparezca, ¿no? Así que con esto tenemos que entender que Dios quiere que nos apartemos de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que así sea en vuestra vida. Amén. Y el pueblo dice, amén. Así sea. Oramos al Señor, oramos al Señor. Y Dios quiera que en esta hora también, a través de la palabra, ataduras sean rotas, desatadas, y se pueda también comprender, captar esta verdad. Dios obre a través de esta oración.